corrección, porque esto realmente se habló, como le pasó a él, dice, me olvidé de ponerlo, pero realmente había que ponerlo, fue y lo corrigió y punto, digo, no, es para evitar eso, me parece, nada impide que lo hagan después, me parece, yo no encuentro, es para eso. Es que me van a matar porque era mi hija y ahora dejé hablar. ¿Tacuarembó o Carmelo? ¿Quién está? Carmelo, porque la mujer primero, ¿verdad, Diego? Gracias. Exactamente, por supuesto, adelante. Bueno, es exalumno. El tema, a mí me duran como 4 horas las audiencias de control de acusación, porque, a ver, ¿cuál es su teoría del caso? Bueno, empezamos. Y se abre debate, muchos debates, y además, para poder llevar esto de la oralidad, que a veces no está bien entendido, uno debe ir llevando a los operadores en cierto sentido, y se nos complica un poco, por lo cual se hace muy larga esa audiencia, pero para que quede todo clarito y para mandarle al colega, al juez de juicio, algo, una cosa depurada, una cosa fina, y esa resolución que se toma al final, que es así como lo hace Diego también, como lo hace Mercedes, como esa resolución, para mí es apelable, no es apelable el auto de apertura, pero esa resolución que yo tomo al final de lo que voy a poner en el auto de apertura es una garantía de que la gente pueda ahí, no sé, me parece, y por eso hay que tomarse el tiempo, hay que olvidarse de los escritos, o al menos yo, hay que ir a todo oral y voy anotando todo, y a veces son como 10 hojas que tengo y tengo que volver y revolver, pero cosa de que cuando vaya depurado, vaya fino. Gracias. Bien. Bueno, yo sinceramente soy bastante crítico con el tema del auto de apertura a juicio oral y público, porque es como una especie de, no sé, certificado de resultancias de lo cumplido, como el certificado de resultancias de auto sucesorio, una cosa así. Es decir, es volver sobre cuestiones que ya fueron resueltas en audiencia, en forma oral, que está en el audire, pero bueno, hacemos un resumencito bien prolijo para que el colega que le toque ir al juicio tenga una especie de minuta de saber, bueno, a qué es lo que me enfrento antes de que las partes ingresen al juicio y hagan sus alegatos de apertura y demás. Creo que apunta un poco a eso y bueno, establecer ciertas cuestiones como la declinatoria de competencia y demás. Pero digamos, soy bastante crítico en el sentido de que se vuelve sobre cuestiones que ya se resolvieron en la audiencia, la admisión de los medios probatorios, en qué consiste, digamos, los hechos que hacen la plataforma fáctica y la plataforma jurídica en la que se basa el Ministerio Público, qué es lo que la defensa opina al respecto. O sea, todo eso se debatió en la audiencia, está en el audio, se adoptaron las resoluciones probatorias y bueno, en esta instancia que se hace en estos 3 días es como hacer una especie de relacionado, diría yo, de eso y bueno, y declinar competencia. Yo sustituiría esa forma por un decreto al cabo de la audiencia, en el que se establezca, bueno, declínase la competencia para los de juicio, ténganse por admitidos tales medios probatorios, citándose a los testigos, para la audiencia y bueno, que incluso me genera alguna duda de si quién la fija, si la tiene que fijar el de garantías o después tiene que ir para el de juicio y ver si el de juicio la fija, porque hay un plazo medio breve. Pero digo, yo sustituiría realmente esa resolución escrita, que es repetitiva, es tediosa, en fin, tiene un montón de cuestiones y problemas que pueden plantear, por una resolución simple, sencilla y ajustada a lo que se actuó en la audiencia. Pues bueno, el sistema es y no nos queda otra que apegarnos por el momento al libreto y bueno, y a transcribir todito ahí lo que dice la Fiscalía, bueno, y tratar de, obviamente, de que no se nos pase nada de lo que resolvimos en audiencia, incluirlo allí, y bueno, y que ese certificado de resultancia quede exacto a lo que se cumplió allí. Digo, más o menos eso era manifestar de alguna manera, digamos, cierta inquietud en relación a la utilidad que tiene. Yo creo que se podría perfectamente hacer un auto de apertura a juicio oral y público que diga más parecido a una audiencia preliminar. El objeto del proceso es tal, el objeto de la prueba es tal, los medios de prueba son tales. Y bueno, y se declinó competencia y se debe fijar audiencia de juicio en tal plazo, chao, y terminarlo ahí. Y entonces me parece que no entramos a ver el tema de la congruencia o no, porque lo de la congruencia para mí es el juicio oral y público, son alegatos de apertura, alegato de clausura, la sentencia tiene que ajustarse a lo que las partes, en la teoría del caso, que le presentan en el juicio. Para mí ahí está la congruencia. Y no los entretengo más, gracias. Gracias.
Sí. Nosotros, por No, ejemplo, quiero ir, allá porfa, cuando puedan. ni siquiera hacen referencia a la acusación y la contestación. Entendemos que queda delimitado en los escritos que presentan y lo único que se discute en la audiencia de control es lo que dice el articulado, si hay acuerdos probatorios, alguna una objeción formal que se tenga, y después la prueba, no otra cosa. Porque en el entendido de que, en verdad, el nomen iure es control de acusación, pero técnicamente es la etapa intermedia, inicial, intermedia y final. En ese contexto solamente entramos a la parte probatoria, lo otro ya que, por lo menos para nosotros, tal vez en el error, quedó delimitado antes. Ahí admitimos o no los medios y lo preservamos estos medios para el juez de juicio. Pero no nos relatan la acusación de nuevo, la contestación, no. La verdad que eso no, por lo menos allá no lo hacemos. De nuevo, una cuestión que a mí lo tengo y se me va a escapar. Esta discusión, que digo, muy pequeñito, se parece a aquella de cuando se omitía alguna cosa en el objeto del proceso, ¿a qué había que estar? Al objeto del proceso que las partes consintieron, concretamente el actor generalmente le pasaba, o a la demanda, donde estaba aquel lucro cesante que en el objeto del proceso no se incluyó. Eso fue motivo de decisiones contradictorias, ¿no? Es decir, ¿tiene alguna referencia, alguna relación? Lo que me parece que está en juego es privilegiar el acto de control de acusación como una actividad oral, mezclado con la regulación de formas escritas que no deberían, digamos, hacernos descansar en la intervención, me parece que en la suerte de activismo que plantean los compañeros, de la formulación de los hechos en la misma audiencia, que quede claro para el tribunal, que exprese digamos, los hechos que van a ser motivo de juicio, etcétera, como que son etapas que se van sucediendo y se van con puertas preclusivas, entonces que se van cumpliendo, como que esa acusación escrita, como no hay que cambiar un poco eso, me parece, de que aquello es lo que sigue estando primero, me explico, de la acusación escrita. Claro, pero el tema es que el artículo no lo pide. Bueno, a ver, estamos intercambiando, sí. Si, si asumimos la posición que aparentemente tienen ustedes, llega la audiencia, ¿ah? Y el fiscal vuelve a acusar. Y ahí, por ejemplo, introduce hechos que no introdujo en el momento cuando hizo la acusación. Con el criterio de ustedes, bueno, pero con el criterio... No, perdón, con el criterio de ustedes la acusación se hace allí, entonces... Pero ahí la defensa va a saltar y va a decir, esto no estaba, y además tú vas a tener un resumen, el objeto del proceso está definido en función de la situación. Pero entonces, ¿qué problema? Es decir, por lo general, y ustedes, yo no hice ninguna, pero por lo general... me pueden decir si me equivoco, cuando van a la audiencia de control, el fiscal lo que hace es repite la acusación y la lee, es así. Entonces, y solamente se podrá recoger lo que dice Diego si el fiscal retira algo, porque agregar no puede. Si retira algo porque, bueno, le instaron el sobreseimiento, consideró que sí era... de poca cuantía, que no vale, retira un delito, pero no puede agregar nada. Entonces, en principio va a ser, lo que están haciendo, ya acusó, va a leer o va a repetir lo que ya dijo, ¿verdad? Y podrá modificarse algo si saca, no si pone. Porque si pone tiene que pedir un plazo para... Graciela, ¿te puede aclarar? Entonces, lo que yo digo, hay que, si modifica algo, que porque saca va a quedar constancia, por supuesto, en el auto, la providencia, ¿verdad? Y se va a dejar constancia. Pero si no saca nada, bueno, tiene que reiterar los hechos tal cual en la acusación, porque es importante. Se puede aclarar algo que va a ser muy importante, que esas acusaciones espantosas que a veces recibimos, se las puede aclarar. En segundo punto, lo primero que yo haría sería al fiscal decirle, no lea, yo sé leer, el papel está ahí, usted dígame cuál es su acusación, usted por qué hechos acusa. Las pocas audiencias que han llegado al tribunal, los fiscales leen. Párenlos, no tienen que ir a leer. No es la lectura de un escrito, oralidad. Decirlo hablando no es oralidad. Eso nos lo han dicho todos los primeros talleres.
Pero y bueno, que se lo aprendan. Vengo por un homicidio en tal lugar. Los detalles sí los puede tener. Yo no digo que vaya a decir de memoria el certificado del médico forense, con unos términos espantosos, pero leen el día tal, a la hora tal, es prácticamente parte policial que están leyendo. Y nosotros lamentablemente por la formalidad que nos exigen, la sentencia definitiva, nosotros nos lo hemos planteado, lamentablemente la sentencia definitiva o uno tiene una memoria maravillosa o tiene que tener una ayuda a memoria o tenerla escrita, pero las interlocutorias, el otro día dictamos interlocutorias como las hacen ustedes, en segunda instancia se hizo verbal en el momento, no había nada escrito. Sí. Pero bienvenido que nos lo exijan si eso es lo que se quiere. Y está bien. ¿Y tienen derecho? De Maldonado pide un segundito, si pueden. Ana María después, de Elena. Perfecto. Dale, Ana María, y después voy yo. Ana María, te deja lugar, Diego. Bueno, gracias. No, simplemente una experiencia personal. Por ahora yo dicté solo un auto de apertura. Lo hice, de muy buena fe y muy mal, porque no lo hice en audiencia y realmente dije nunca más, lo sufrí tanto, me pareció una tortura escribir a solas es una cosa irrecurrible. Y en la audiencia no avisé lo que iba a resolver. O sea, lo que quiero decir es, hice cosas que no son contra el texto legal, pero realmente me sentí muy incómoda. Entonces lo comparto para que los que todavía no lo hicieron, realmente recomiendo a full hacerlo en audiencia. Pienso que justamente la manera en la que decidí que voy a hacer la próxima vez va a ser llevarme un borradorcito, tener alguna nota, en eso no sigo el consejo de Diego de no leer la acusación antes ni la contestación antes. Sí, prefiero leerlas, están ahí a disposición y llevarme un borrador y resolverlo en audiencia, nada de los 3 días ni nada, y que sea bien transparente, por más que las partes, el auto no lo puedan recurrir. No, nada más que eso. Gracias. Sí, yo básicamente en la línea que lo que decía Graciela, que la acusación escrita es para la defensa, que en audiencia ahí es cuando podemos discutir efectivamente la acusación y que en todos lados está dicho, en el trabajo de Strólogo, en el trabajo de José Gómez, en el trabajo de Leonel y de Gonzalo, en los sistemas judiciales, en todos lados, que la audiencia es una audiencia filtro y lo que tiene que hacer el juez es depurar toda la información para que vaya al juicio eso depurado. O sea que si nosotros fuéramos a llevar ese juicio adelante, perfectamente sabríamos que tiene un relato que encuadra en un delito, que tiene todos los elementos típicos, o sea que la prueba está toda controlada y es pertinente y admisible, etcétera. O sea que eso, el tema de decirle al fiscal, acuse, que te diga la acusación y vos decirle, ¿qué quiere decir con sustrajo con apoderamiento? ¿Que es que la agarró? ¿Que se la puso abajo el brazo? O sea, hechos concretos. Entonces, básicamente eso es lo que dice. No, sí, metió la mano por la ventana y agarró, la computadora. Ah, bueno, está. Ese es el hecho. Entonces, muchas veces esta audiencia lo que tienen es eso pedagógico de decir, bueno, vamos a poner hechos, no abstracciones, que eso tiene mucho que ver con el sistema anterior. ¿Se acuerdan de esto? Me viene el objeto del proceso cuando empezó a generarse la costumbre burocrática. El objeto del proceso consiste en lo que manifiesta la pretensión ejercida en la demanda forestal, de acuerdo con los términos de la controversia. Es lo contrario y lo que se quiere, lo que el 341 y toda la filosofía de la oralidad del CGP, menguada por la práctica nuestra, era precisamente hacer el filtro, que quede claro de qué se va a discutir, sacar la hojarasca. Bueno, esto es un poco parecido, bastante más exigente, ¿no? Pero es un poco así. Estaba con Elena. Yo insisto en lo que decía hoy Graciela, en la fidelidad que tiene que tener el auto de apertura a juicio. Porque cuando yo fui a hacer el primer auto de apertura a juicio, lo hablé con José Gómez,
y pensé que había que hacer fijar el objeto del proceso de la prueba como en el CGP. Y nos pusimos a hablar, y ahí es cuando yo digo, si lo hago de esa manera, si hago una síntesis, si yo hago, digamos, una interpretación, por supuesto que con la participación de las partes, ahí estoy corriendo el riesgo de que el contradictorio no sea el que está realmente establecido, y yo prefiero copiar lo que me dicen en la acusación y en la defensa, porque es más ajustado, por supuesto que si es lo que llevan a la audiencia, pero fijar el proceso y el objeto del proceso y la prueba lo veo peligroso. Para hacer una acotación en relación... Exactamente igual. Es un símil con prácticas que desnaturalizan la oralidad, nada más. Acá lo que yo me parece que tú haces es no hacer un filtro, no hacer porque en realidad es llevarlo. Una acotación. Sí. Por favor, perdón. Vamos a redondear. Estuvo bueno, ¿no? Sí. No está vinculado a lo que el juez de garantía le dice. El juez de juicio es libre de fallar, es el juez que va a resolver, va a dictar la sentencia definitiva en el juicio oral y público. No está constreñido por lo que surja del auto de apertura a juicio oral. Para mí lo fundamental, y lo vuelvo a reiterar, siguiendo la filosofía de la oralidad, es lo que se va a ir a debatir en el juicio, es lo que las partes van a presentarle a ese juez que desconoce toda la realidad, toda la situación anterior que vivía en la etapa preliminar. Le van a presentar el caso, el fiscal va a decir, este es mi caso, el defensor le va a decir, esta es mi teoría del caso, la decisión debe ser esta, y entonces ese juez va a resolver de acuerdo a eso, porque por algo no lo contaminamos, para que arranque de cero. Estamos conversando acá que en definitiva este planteo es interesante y tiene que ver con el origen de todo este punto, que es ¿qué prevalece? ¿El auto de apertura o los alegatos iniciales, ¿no? Los alegatos de apertura, perdón. Bueno, entonces en definitiva esto no sería tan dramático. Lo del auto de apertura no sería tan dramático. Hola. En la medida que estemos claros que es así. No estamos tan claros, sí. Hola, Bueno, última intervención de cada uno, a ver, sí. No, de Minas. En realidad, yo siempre, un poco siguiendo lo que decía el compañero, el último que habló, Diego, siempre pensé, no me ha tocado hacer control de acusación, sí juicios orales, y cuando recibí el auto de apertura, para mí el auto de apertura es un programa, una guía, que tiene su relevancia desde lo que tiene que ver con los medios probatorios que se admitieron, y tiene que ser detallado en eso, y tiene que ser cuidadoso, porque bueno, puede ser que un testigo incluso se haya admitido para un hecho sí y para otro hecho no, entonces tiene una relevancia, pero para mí no deja de ser un programa de actuación que se vaya adelante en el juicio, y lo que importa sin duda son los alegatos de apertura. Eso, muchas gracias. Está imponiendo el alegato de apertura. Vamos cerrando porque nos van a echar. Quedaron muchas cosas por tratar, pero creo que avanzamos mucho. El 5 y el 6 evidentemente estaban casados, es básicamente lo mismo. Avanzamos, o sea que los dos el 6 lo empezamos a tratar, pero hay muchas cosas puntuales en el 6 que son interesantes con relación a la producción de la prueba en juicio, cómo se agregan los medios de prueba con documental, etcétera, inspección. Y mil disculpas, Elena, que queda para la próxima, porque la exposición tuya a mí me interesa y creo que a todos les va a interesar muchísimo. Sí, era previsible. Bueno, nos vemos en la próxima. Los invito y intimo a que manden cosas, porque esto se enriquece cuando mandan dudas o planteos de ustedes, ¿no? Es decir, no inventamos nosotros esto.